Estamos en la Sierra Norte de Guadalajara, en España. Es una tarde de verano, es julio, y hemos venido unos cuantos colegas y compañeros a reunirnos para hablar de cuestiones de trabajo. Esta es mi casa, soy Manuel Esbert, editor de Psimática Editorial, y ahora les voy a presentar a ustedes a Mario Marrone, que es un psiquiatra que tiene mucho que ver y mucho que hablar sobre la teoría del apego. Entonces, con ustedes, Mario Marrone. Bueno, yo estoy acompañado por dos colegas que se van a presentar ellos mismos. Mi nombre es Andrés Hoyson, estoy aquí compartiendo este buen rato con Mario. Yo soy Ricardo Guinea y bueno, encantado de estar aquí compartiendo esta sobremesa. Y bueno, yo vengo del campo de la rehabilitación psicosocial, sobre todo de una gran organización internacional que trabaja sobre la desinstitucionalización y los aspectos institucionalizadores y desinstitucionalizadores y desestigmatizadores de la enfermedad mental. Bueno, yo soy Andrés Hoyson, como dije antes. Mi desarrollo tiene que ver con la psicosomática y con las adicciones. En mi libro de la adicción a la autonomía planteé un dispositivo para el trabajo con las personas adictas, centrado en el contacto con los afectos y en el desarrollo de la creatividad y la imaginación. Bueno, yo conocí a la teoría del apego trabajando en el Hospital Shenley de Inglaterra. El director del hospital se llamaba Desmond Bardon y conocía la teoría del apego y fue el psiquiatra que creó en Inglaterra la primera unidad de madres y bebés. Cuando una madre tenía una psicosis o una depresión puerperal y necesitaba ser ingresada o internada en el hospital, se la internaba con el bebé para que la relación materno-infantil no fuese interrumpida, y había un equipo interdisciplinario que le ayudaba a la pareja madre-bebé a transitar por ese periodo de trastorno mental de la madre. Luego comencé, habiéndome enterado de la teoría del apego, se me dio la oportunidad de conocerlo a Bowlby, el creador de la teoría del apego, de conocerlo personalmente. Él trabajaba en la clínica Tavistock de Londres y le pedí de hacer supervisiones. Y las primeras supervisiones que hice efectivamente con Bowlby eran con pacientes que estaban diagnosticados como psicóticos. Y lo que Bowlby me enseñó era de que era mejor no utilizar diagnósticos psiquiátricos para catalogar a los pacientes, que era mucho mejor explicar qué le pasaba al paciente, qué síntomas tenía, y me decía de que la psicosis es el resultado de factores múltiples, y uno de los factores era el trauma de apego, y que si yo exploraba la historia de apego del paciente iba a encontrar indicios de lo que puede haberle ocurrido a esa persona cuando era niño y cuando era adolescente. Eso sumado a factores actuales como podía ser el aislamiento, la pobreza, la marginalización social, la disfuncionalidad familiar, etc. O sea que lo que yo aprendí desde lo inicio con respecto a la teoría del apego es que es una teoría que emergió en un marco interdisciplinario y que tiene una aplicación interdisciplinaria. Sí, lo que dice Mario me parece realmente muy interesante porque converge con el desarrollo que yo planteo en mi libro de la adicción a la autonomía. Pues yo hablo de que hay en las adicciones y en los trastornos psicosomáticos suele haber un abuso estructurante fundacional de la dependencia, que tiene que ver con un trastorno temprano, ¿no? Como diría Quilombo de déficit, o como diría Balint de falta básica, que tiene que ver con una disfunción, una dificultad, podemos decir, en el tema del apego. No ha habido un apego, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Un apego suficiente, ¿no? No, un apego seguro. Seguro sería, sí. ¿no? Exacto, sería seguro, ¿no? Entonces, después se instaura un abuso estructurado, ¿no? Que deviene en una adicción o en un trastorno psicosomático. Entonces, de ahí, la verdad, mi afinidad, ¿no? Con Mario y, bueno, mi gusto de estar aquí compartiendo esta tertulia este día y esta tarde.
¿Y cuál podía ser el interés de la teoría del apego aplicada en las instituciones que tratan casos graves, Ricardo? Pues vamos a ver, el interés podría ser muy grande. Yo primero, para decir dos palabras sobre contexto. Estamos en un momento donde yo creo que después de 50, 60 o 70 años de seguir un modelo médico duro en determinados sectores de las ciencias de la mente, digamos, porque una desarrollado de maneras muy dispares, ¿no? Lo que sí está claro es que el modelo dominante en la medicina, por ejemplo, el modelo médico, después de 70 años, podríamos decir que está llegando a un cierto agotamiento. Los modelos diagnósticos están agotados. El modelo DSM está empezando a tener descrédito incluso entre algunos de los que lo impulsaron decididamente algunos años. Incluso están empezando a buscarse modelos diagnósticos distintos dentro del mismo modelo médico, ¿no? Esto, a mi modo de ver, tiene que ver con el agotamiento de un modelo que empieza a lo mejor con Kraepelin a principios del siglo XX. En este sentido, me parece que las nuevas investigaciones y los nuevos modos de acercarse al fenómeno de lo así llamado, probablemente mal llamado enfermedad mental, pero para entendernos, el campo de los trastornos psiquiátricos graves está experimentando una gran transformación con el aporte de nuevos saberes. Uno de los saberes más importantes es, por ejemplo, el saber de las propias personas recuperadas. En el modelo de recuperación este es un saber muy importante. Y en este sentido yo quisiera decir, y delante de una autoridad en el terreno del apego, como es Mario, estoy muy honrado de estar aquí, quisiera decir que probablemente hay dos enormes corrientes que están contribuyendo a renovar este campo. Uno es el modelo de vulnerabilidad de estrés, donde seguramente hay mucho que obtener por ahí, y otro creo que es el modelo del apego. El modelo del apego, además, que en el sentido, no sé si lo digo en el mismo sentido que Mario, pero me parece suficientemente interdisciplinar para interesar a neurocientíficos, a clínicos, a investigadores, a epidemiólogos, etc. En ese sentido, yo creo que hay muchísimo que esperar del modelo del apego. Sí, me parece muy interesante lo que dice Ricardo respecto a lo de Thomas Kuhn, ¿no? Hay un libro de la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Que habla de cómo se constituye un paradigma científico. Bueno, a mí me encanta porque es uno de los fundamentos epistemológicos de mi teorización y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos aquí tratando, de que haya un pasaje de un paradigma yo lo planteo como un paradigma de la dependencia a un paradigma de la autonomía. Pero claro, para eso necesitamos un sentido crítico para nosotros, escritores, autores, profesionales de la salud, poder independizarnos también de forma crítica de un paradigma de la dependencia del modelo médico hegemónico, que establece de forma rígida y estructurada cómo debemos proceder, minando el sentido crítico para el desarrollo de un buen quehacer clínico, ¿no? Entonces me parece muy importante, Ricardo Guinea, esto que dices. Sí, yo querría agregar que la teoría del apego es una teoría que ofrece un marco conceptual a partir del psicoanálisis, pero que siendo originalmente un paradigma psicoanalítico tiene dos características. Y una es de que no solamente se basa en el psicoanálisis y en la observación clínica, sino que además se basa en la investigación empírica. Y en otros modelos aportados, por ejemplo, por la etología o por las neurociencias o por la psicología evolutiva. O sea que tiene como característica ser un paradigma psicoanalítico que se nutre en un modelo interdisciplinario y que además se aplica interdisciplinariamente, porque la teoría del apego se puede aplicar a la pediatría, a la psiquiatría general, a las psicoterapias, y cuando hablo de psicoterapias hablo de psicoterapia individual, grupal, familiar, interfamiliar. Y la otra cosa que es interesante es que la teoría del apego también ofrece un modelo intergeneracional, y vamos a ver cómo la disfuncionalidad psicológica se va transmitiendo de generación en generación, y esto ha llevado a que se hagan estudios longitudinales para tratar de entender este problema. Y además de eso es una teoría del trauma, y sabemos cómo el trauma que ocurre dentro de las relaciones afectivas, o sea, dentro de las relaciones de apego, es el determinante de vulnerabilidad, y que esta vulnerabilidad, unida a otros factores adversos que ocurren en la vida del individuo,
puede llevar a la emergencia de problemas psiquiátricos. Ahora, el tema es de que cuando tú hablabas, Ricardo, de que los modelos diagnósticos tradicionales están perimidos, yo estoy de acuerdo, porque una de las cosas que, si bien todavía tal vez podamos hablar de ciertas categorías diagnósticas que pueden ser marcos referenciales útiles, yo creo que lo importante es tratar de entender cuáles son los factores múltiples que llevan a que estos cuadros emerjan. Y es a partir de la comprensión de los factores múltiples que se van generando lo que nos va a llevar a afinar los instrumentos que necesitamos, tanto para tratar o ayudar a estos pacientes, sino para prevenir esos trastornos. Cuando yo estuve yo fui parte de una comisión de salud mental de la Unión Europea y se empezó a hablar de prevención psiquiátrica. La idea que surgió en ese equipo de trabajo es que en lugar de hablar de prevención psiquiátrica había que hablar de promoción de la salud mental, porque el concepto de salud mental es mucho más amplio que la ausencia de síndromes psiquiátricos. Sí, la idea de trauma que dice Mario Marrone me parece fundamental, pero fundamental como decisión, ¿no? Decisión y el efecto, entonces me parece muy importante, y la aplicación, ¿no?, a varias áreas, ¿no? Por ejemplo, como puede ser cuando un niño entra a una UCI, ¿no?, maternal y se aplica el modelo de apego, ¿no?, para considerar la importancia de que la madre esté en contacto con el bebé de forma continua, sí, ¿no? ¿no? Y por el contrario, todo el problema que puede traer y acarrear a futuro, ¿no? ¿Sí, no es así? Bueno, fenomenal. La verdad es que es un tema que daría para estar horas hablando, como de hecho llevamos aquí nosotros ya todo el día charlando y hablando de este tema tan apasionante. Quisiera cerrar este vídeo solamente diciendo que a diferencia del psicoanálisis, yo tengo un gran respeto por el psicoanálisis, la teoría del apego está conectada con otras disciplinas, cosa que el psicoanálisis no ocurre. El problema del psicoanálisis, como Ricoeur señala, es que es una disciplina que no tiene un afuera, no se puede conectar con campos externos que lo enriquezcan, se enriquece de sí mismo y se enriquece mucho, hay que decir, pero tiene la limitación de que es un enriquecimiento que deja fuera todas las aportaciones de otras disciplinas que, sin embargo, sí nutren, y la teoría del apego nutre también a esas disciplinas, con lo cual resulta un campo muy rico en la clínica, muy rico en el mundo académico y muy rico en la investigación. Por eso, en la editorial Simática estamos especialmente interesados en promocionar la teoría del apego en sociedades que están surgiendo con una gran pujanza y que tienen